Después de la exitosa segunda fundación, el último Primarca activo, Rogal Dorn, da luz verde a la creación de la tercera fundación, a finales del milenio 31. A diferencia de la segunda, que simplemente reorganizaron a los ya existentes de la primera en nuevos capítulos, esta se destaca por crear nuevos capítulos prácticamente desde cero. En esta se vieron los mejores prospectos de las semillas genéticas dadas como diezmo en Marte para la creación de nuevos capítulos. Esto habría significado que por primera vez desde la primera fundación, los Astartes aumentaban de número, creando nuevas naves, armaduras y cediendo nuevos mundos capitulares. Es notable porque desde el desastre de la herejía de Horus, los marines espaciales se duplicaron en número. Cerca de 100 títulos de creación de capítulos se firmaron y otras 100 más estaban en proceso de aprobación, así que imagina todos los capítulos que se formaron y que no sabemos que existen, pues ya ahí se pueden crear un capítulo de esa época sin problemas. También es destacable por el hecho de que esta nueva fundación no solo fue creada de semilla de los capítulos originales, sino de sus sucesores. Esa sucesión de sucesión expandió el linaje de los primarcas más allá de sus capítulos progenitores. Eso daría que los capítulos de las siguientes fundaciones divergieran de las tradiciones e historias de sus capítulos fundadores. De las 100 órdenes de sucesión, los Ultramarines solo recibieron 9, así que imagínate cuántos de otros no fueron mencionados, aunque tengamos en cuenta que muchos bien pudieron ser sucesores de los capítulos sucesores de los Ultramarines. Suena un poco enredado, pero ya lo irán entendiendo. De todas formas, cada nuevo capítulo de esos 9 tendrá una unión lejana con su capítulo progenitor, y tampoco tendrán ningún vínculo alguno con los hechos ocurridos en la Gran Cruzada o herejía de Horus, por lo que estos nuevos capítulos son en efecto sangre nueva para un imperio nuevo que sanaba. El futuro es hoy, ¿oíste, viejo? Hay que tener en cuenta una cosa, y es que son muy pocos los capítulos que sabemos que existieron de esta fundación. Eso está implícitamente hecho para que tú, como jugador, creas tu propio capítulo de esta fecha y decir que es un capítulo antiguo. Entre los capítulos que conocemos están Guardianes del Osorio. Son un capítulo sucesor de Ángeles Sangrientos fundado por el Astarte Dominion Zephon, que participó en el asedio de Terra y vivió lo suficiente para ser el primer señor del capítulo de sus nuevos Astartes. Se destacan bastante por tener muchas viejas tecnologías de la herejía como reliquias y por haber participado en la guerra del falso primarca junto a otros 4 en lo que se llamaría como la Pentarquía de Sangre. Para más información de esta guerra pueden ver su video dedicado. También se destacan más por su ausencia en la guerra de Badab, pues ellos eran parte de los guardianes de la vorágine y casi fueron aniquilados durante la devastación de Baal, hasta que fueron rescatados por Guilliman y reforzados por Primaris. Gracias, señores, la sentí cerca. Devoradores de carne, sucesores de Ángeles Sangrientos. Si bien su nombre indica que comen mucha carne, no hay mucha evidencia que los incrimine por eso, aunque bien pueden ser cierto. ¡Sangre! ¡Sangre, sangre! Estos se destacan por ser de los Astartes en ser parte de la Pentarquía de Sangre que actuaron en la guerra del falso primarca y por participar en la devastación de Baal, en la que casi no la contaban. Gracias, señores, la sentí cerca. Como dato extra, su bibliotecario en jefe, Scaravan, colaboró con los Eldars con el único fin de saber más sobre los tiránidos y teorizó que quizás estos mismos ni siquiera habían llegado a su cenit y que la mente colmena estaba en una etapa intermedia en la que estaba en camino de ser una divinidad. Tengo miedo, no voy a tener confianza, tengo miedo. Guardianes de la Muerte, otro capítulo de Ángeles Sangrientos del que sabemos muy poco. Es tan misterioso que ni sabemos qué color o emblema tienen. Lo que sabemos es que son encargados de mantener a todos los imperiales fuera del cúmulo Cygnus, donde Sanguinius se enfrentó por primera vez a Ka'Bandha, tener peleas con Inquisición para que no cambien para nada todo lo relacionado a Sanguinius, y por la de usar los nombres de sus superiores caídos para mantener cierta inmortalidad, si me explico. Noté que copiaste mi barba. Los Verdugos, capítulo sucesor de los Puños Imperiales y al parecer también de Templarios Negros, pues su fundador fue el senescal de los Puños Imperiales y compañero leal de Segismund, el primer alto verdugo Fafnir Ran, un Astarte notable pero que su historia no va al cuento aún. Son marines que divergen mucho de sus capítulos hermanos y progenitores, pues son más de ir al frente como devoradores de mundo, pero sin tener clavos de carnicero y ser a veces tan odiosos como los guerreros de hierro. Esas cualidades se vieron muy bien durante la guerra de Badab, en la que prácticamente se carriaron la cruzada a favor de los secesionistas y fueron los únicos que salieron mejor parados después de perder. Ay, me la dejó barata. Caballeros de Hierro, sucesor de Puños Imperiales. ¿O no? O bueno, es complicado. Después de todo, su nombre de caballero imperial da muchas sospechas si pertenecen a cierto capítulo leal
o cierto capítulo traidor, y parece ser que es de este último, pues un grupo de ellos cayó al caos llamándose como los Hermanos de Hierro. Se destacan por ser parte de los 12 que pueden participar en la fiesta de las espadas, en la que ganaron 2 veces consecutivas. Guadañas del Emperador. Los Ultramarines en sus inicios no siguieron el códex en su totalidad. Durante la herejía de Horus, la 199 llamada como la Égida, fueron asignados para proteger Sota, y cuando sucedió la segunda fundación, se olvidaron que prácticamente tenían un capítulo dentro de su capítulo. Cuando Rogal Dorn propuso hacer la tercera fundación, tomó por sorpresa a los Ultramarines y se apresuraron en esconder todo lo relacionado a esta compañía especial llamada como la 11ª Fantasma, y les dieron total libertad de fundar su propio capítulo. Ahí nacieron las Guadañas del Emperador. Fueron casi exterminados cuando los tiránidos de la flota Enjambre Kraken devoró su mundo, y no fue hasta la fundación última que logran recuperar sus números y mundo natal gracias al archimagos Belisarius Cawl. Te quiero, papi. Paladines Oscuros, un infame capítulo sucesor del que 1. No sabemos nada de dónde proceden o de su mundo natal, y 2. Porque fueron completamente aniquilados por los Necrones. Las Manos de Hierro tuvieron un capítulo sucesor, pero por alguna extraña razón fueron borrados de todos los registros como los primarcas desconocidos. No se sabe qué causaron exactamente, pero la alegoría de las lágrimas de la Gorgona tiene mucho que ver, pues las Manos y sus sucesores lo asocian con dicho capítulo innombrable. Como ven más atrás, a diferencia de la segunda fundación, voy a hablar de otras fundaciones y los Marines que están confirmados que estuvieron en dicha fundación. Esta vez, la cuarta fundación fue promulgada en los años posteriores de la Guerra de la Bestia y fue hecha por Maximus Thane. El Imperio pasó por su periodo más desesperado y perdieron muchos capítulos, por la que Thane dijo que deberían crear tantos capítulos como pudieran después del conflicto. Entre los que sabemos tenemos Atracadores Imperius, sucesores de Ultramarines y protectores del sector Vidar, veteranos indiscutibles de la Primera Guerra Tiránica, espadas, sables o espadas de Marta, un capítulo de procedencia desconocida pero se presumen ser de puños, se destacan por morir y luego revivir en algún punto y causar cierto conflicto del canon, pero detalles. Guardianes de los Tomos, sucesores de Ultramarines y por su nombre son los bibliotecarios del grupo, tienen la tendencia de planificar todo y tener una capacidad analítica envidiable. Para ellos el conocimiento es poder y ellos han resguardado muchos conocimientos a lo largo de los milenios y quizás más atrás que ellos solo sepan. Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. A partir de aquí las siguientes fundaciones son desconocidas en su numerología hasta el 7, por lo que solo diré los capítulos fundados en estas épocas. Marines Malevolentes. Se cree que se fundaron en la cuarta fundación. No se sabe de quién es su progenitor y sin duda quien sea su primarca solo sentiría vergüenza, sea leal o traidor. Son sin duda el capítulo de Marines Espaciales más odiado tanto por leales como traidores, y ese sentimiento es completamente mutuo entre los salamandras. Se dice que provienen de guerreros de hierro, pero incluso ellos tienen estándares y los odian. Calma, mija, calma. Grifos Aullantes, sucesores de Ultramarines. Por su fecha de fundación se cree que se creó en una hipotética quinta fundación. Ellos siguen el códex de Guilliman como se supone él siempre quiso, como reglas que pueden ser seguidas y modificadas según la situación lo merite. Su vicio del códex es tan distante al de sus primos que son capaces de repintarse sus armaduras según la situación. Reclutan de varios mundos debido a que hacen cruzadas constantes, pero tienen un mundo natal propio, el mundo feudal de Máncora. Participaron en la guerra de Badab en el lado de los lealistas, pero pasaron sin pena ni gloria. Al parecer pueden que sean hispanos, pues su señor del capítulo se llama Álvaro. Hijos de Guilliman, ya saben de quién proviene. No hay mucha información sobre ellos, participaron en la tercera guerra de Armagedón y tienen cierta infamia, pues parte de su grupo se volvió traidor, convirtiéndose en la partida de guerra conocida como los Atracadores de Adaron durante el famoso asedio de Brax. Escorpiones Rojos. Legalmente se cree que son de Ultramarines, pero algunos sospechan que sean hijos del emperador. Son quizás los más fanáticos al códex incluso que muchos capítulos de Ultramarines, pues lo ven como un texto religioso divino del que casi no se permiten el modificarla, pero lo que más destacan es que su semilla genética es quizás la más pura del imperio. Eso sumado a su ferviente odio a todo lo no perfectamente humano ha arqueado a más de un boticario tecnosacerdote con su semilla genética. Fueron básicamente los protagonistas o antagonistas, dependiendo de quién se le pregunte, de los acontecimientos de la guerra de Badab. Solo sabemos de la existencia de un capítulo confirmado, las Cortinas de Hierro. Poco o casi nada de información tenemos, lo único que sabemos es que son originarios de un mundo con una noche perpetua que se llama Shoba. Se cree que descienden de 2 capítulos, de la Guardia del Cuervo por sus tácticas de lucha en las sombras y sin ser vistos, y de Salamandras, pues a pesar de vivir en un mundo tan lúgubre, son realmente amistosos con los civiles, ya sean de su mundo o con lo que rescatan en alguna cruzada.
De estas solo sabemos dos y uno de esos es un tal vez que lo sea. El primero son los Ángeles Revenant. Por su nombre uno pensaría que fuesen marines de Ángeles Sangrientos o de Ángeles Oscuros, pero son de Ultramarines. Son un capítulo de flota que tuvieron participación en el interregno de Novaterra, la guerra de fe del sector Orfeo y la posterior guerra Orfea en la que casi no salen con vida. Guerreros Mantis. Se cree que vienen de esta fundación, pero no hay nada confirmado. Son de los Cicatrices Blancas, aunque vienen directamente de los Merodeadores. Son marines que se encargan de tácticas de contrainsurgencia, insurgencia y demás operaciones especiales. Se destacan por participar en los bandos perdedor en la guerra de Badab. Desde ese conflicto solo han caído en desgracia tras desgracia, al punto que solo le quedan 100 marines. Es una lástima, pues al parecer se basa mucho en los insectos, por lo que muchos fans los ven como los Kamen Riders de 40k. Solo se sabe de un capítulo confirmado, Ángeles Resplandecientes, después rebautizados como Ángeles Penitentes, descendientes de Ángeles Sangrientos, con todo lo que se implica. En realidad eran un capítulo bastante agradable, hasta que en cierto punto su mundo natal sufrió una catástrofe y fueron obligados a abandonarla. Ese evento fue la semilla de transformación de este capítulo, en la que desembocó una pequeña guerra civil en la que sus miembros resplandecientes murieron y ahora los penitentes tomaron su lugar. La última fundación que hablaremos en este video será la 10ª fundación. En ella dos fueron los criados confirmados, que son Ángeles de la Ira, marines cuyo progenitor son los Ángeles Oscuros. Tuvieron participación en la era de la apostasía, en la que se enfrentaron directamente contra Goge Vandar y no les fue para nada bien. Las Frateris Templars de la Ecclesiar, que invadieron su mundo y en especial su monasterio y acabaron con 9 de cada 10 Astartes. Los supervivientes, que eran básicamente la 10ª compañía de exploradores, escaparon y desde entonces no se sabe nada de ellos. Garras Astrales, estas sin duda se las saben. Hablé muy largo y tendido sobre ellos en la guerra de Badab. Fueron los protas o antagonistas dependiendo de quién se le hable. Solo querían proteger al imperio como ellos querían y les salió el tiro por la culata. Con esto terminamos por ahora las fundaciones, por lo que con todo lo dicho, mi trabajo de informar ha terminado, pero la de ustedes acaba de iniciar. Por favor, dar like, compartir y suscripción, pues eso me ayuda mucho. Y sin más que decir, me despido. Nos vemos.